Buenos días, jóvenes. Namaste. Espero que el fin de semana haya sido agradable, hayan podido descansar de esta primera semana. Al menos en el ramo fue algo intensa. Fueron cuatro clases que nos entregaron varios contenidos que ojalá ustedes hayan podido dedicar tiempo a repasar. Quizás no con la firmeza de estar frente a una prueba, pero sí con la entereza de mantenerse al tanto y que después no se le acumule todo cuando venga la prueba. Pero ese sería un muy buen plan, ir preparándose fuertemente y no esperar el final para hacerlo. Esa idea nunca funcionan bien, ¿ya? Puede que a alguno le funcione una vez, dos veces, pero como política no es buena, ¿ya? Un buen diseño de estudio debería ser que todos los días ustedes vayan adelantando un poco, cosa que cuando llegue la prueba tengan que más bien hacer un resumen que empezar todo de nuevo. Pero bueno, cada quien a lo suyo. Usted a estudiar, a prepararse, yo a pasarle la materia y explicarle de la mejor forma posible. La vez pasada terminamos en esta diapo. Y lo que nos queda entonces es resolver unos cuantos ejercicios. Simplemente vamos a resolver de todo esto, vamos a resolver 3. Y que nos plantean ejercicios tanto de alquenos como de alquinos. Vale decir, eso lo estamos viendo en la parte de ejercicio, lo estamos viendo como una unidad. Por lo tanto, vamos a comenzar con la primera fila y voy a ofrecer 0,1 inmediatamente para abrir la mañana con respecto a este que está acá arriba. ¿Ya? Chuta, ese está escondido con algo ahí. A ver, Alejandro, tíralo. Profesor Nicolás lo pide primero. Nicolás, ya, perdón, Nicolás. Ya, Nicolás, ¿lo tiene? Nicolás a la 1. ¿Cualquiera de los 3, profe? No, este. Según yo, no sé si está bien, profe. 3 guión, ahora paréntesis. ¿Ya? 3 guión metilfenil. Metilfenil, ¿ya? 5 metil EP 3 guión eno. 5 metil, ¿qué? EP 3 eno. Muy bien, un minuto más para que terminen de revisar los otros dos. ¿Ya? Vamos intentándolo. Comenzamos fácil la mañana, tirando unos cuantos ejercicios. Medio minuto. Muy bien, estamos listos. A ver, vámonos viendo. Ya Nicolás tiró el tercero, veamos cómo nos va con el primero y el segundo, para ir recordando, a ver si esto no se olvidó del todo. En el primero tenemos un ciclohexeno como nombre central, si usted quiere lo marca con un círculo para saber que ese fue el nombre central. El ciclohexeno, y tiene 2 sustituciones, tiene un bromo y un metilo, ¿ya? Le doy el número 1 y 2 a los 2 bromos, ¿ya? Y luego, como si parto aquí, le doy iguales números al bromo y al metilo, y recuerden ustedes que el bromo y el metilo tienen igual prioridad, no es que el bromo sea más prioritario, finalmente los ordeno por orden alfabético, porque los dos van a tener el mismo número, 1, 2, el 3 y el 6, si cuento hacia allá,
y si paro aquí, entonces ya tengo el 3 y el 6, por lo tanto los ordeno por orden alfabético. Los números vienen dados por orden alfabético en esta ocasión, que era una de las reglas que nosotros habíamos realizado más atrás. En el segundo caso, escojo la cadena hidrocarbonada más larga y me da de 9 átomos de carbono con un triple enlace en la posición 2, por lo tanto estoy partiendo de aquí. Natalia, ya voy al tercero, dame un momentito. Entonces, tengo 9 átomos de carbono, en la posición 2 tengo un ino, por lo tanto tengo un 2 nonino, y que automáticamente fijo que en la posición 6, ahí está, tengo un isopropilo, y en la posición 8 un metilo. ¿Vale? Sí, ese estaba bastante simple, y luego los ordeno alfabéticamente. El 6 no queda adelante por ser el 6, sino que queda adelante porque acompaña a la I, y el 8 queda detrás no por ser 8 versus 6, sino que queda porque acompaña a la M. Es también otra aplicación de reglas que nosotros habíamos visto antes. En el siguiente paso, tenemos, a ver, Nicolás dijo 3-metilfenil, 5-metil, y después, ¿qué dijo? Nicolás. 3-eno. 3-eno. Eno. Entonces, ¿cuál es tu nombre fundamental, Nicolás? No veo nombre fundamental en tu nombre. ¿Ah? ¿Cuál es tu nombre fundamental? La estructura de más átomos de carbono que tú escogiste como nombre central, ¿cuál es? No veo acá. Ay, me equivoqué, creo, profe. No tiene nombre central, es un serio problema. ¿Ya? Claro. Entonces, veamos acá. Aquí yo consideré, Natalia, ya voy a ir a lo tuyo, consideré el benceno como nombre fundamental, por eso está al final, ¿no? Y sobre el benceno tengo estas dos sustituciones, toda esta que es un choricito bastante grande y este otro que está abajo, que guardan relación 1 y 4 entre los dos, por lo tanto no los ordeno por número, sino que los ordeno por orden alfabético. Y fíjense ustedes que el primer grupo, este que está acá abajo, es un metil, mientras que acá abajo es una cadena de 8 átomos de carbono que se une a través de la posición 3, 1, 2, 3, por lo tanto es un octen 3-il, y que en la posición 5, 1, 2, 3, 4, 5 tiene un metilo. Por lo tanto, como es un sustituyente, el sustituyente compite la M con la M, pero después sigue la E con la E, siguen iguales, y el único momento en que esto se rompe la igualdad es cuando yo llego a una O, y acá no llego a nada. Por lo tanto, este grupo va primero, y luego este metil O, ¿ya? Acá compitió metil completo contra metil O, y el metil O perdió contra metil, y ahí se ordenó el nombre. Voy a leer, Natalia dice, profe, en el tercero, el sustituyente podría haber terminado en octa 3 en 3-il, octa 3 en 3-il, sí, es bastante raro, pero sí, Natalia, podría ser porque no está rompiendo ninguna regla. Yo lo ordenaría de otra forma, pero estaría bien. En el tercero puede ser para, sí, podría ser para Noemí, siempre y cuando tú ordenes, digas para un metil 4,5 metil 3 benceno, ¿ya? Entonces ahí podría, perdón, no, sería para metil, le quito el 1 y le quito el 4, porque al decir para, estoy diciendo 1, 4, entonces sería para metil 5 metilocten benceno, ahí sí, ¿ok? Pero le tengo que quitar el 1 y el 4, porque si digo para y mantengo el 1, 4, estoy repitiendo dos veces lo mismo. Recuerden ustedes que el para es sinónimo de relación 1, 4 y no puedo repetirla, ¿ya? Javiera dice, un metil 3, 5 metil 3, benceno. A ver, sería benceno, un metil, estamos bien con el metil. En posición, el 3, Javiera, no, porque si este es el 1, fíjate, 1, 2, 3, 4, va a decir, todo este grupo está en 4, por lo tanto, no sé si ustedes ven ahí, pero estoy marcando a Javiera. ¿Ven ahí cuando mueve el cursor para allá? ¿Lo ven ustedes o no? ¿Sí o no? Bueno, nadie me responde. Estoy solito aquí. Felipe dice, dígame. Profe, es que en el Power sale como el metil en otro carbono.
en el del benceno. Es que yo lo cambié. Por yo eso lo a cambié. lo mejor estaba bien Javiera. No, Javier no está bien porque yo le pedí no le pedí el que ella tiene en su cuaderno. ¿Ya? Claro. Yo lo cambié de A lo adrede. mejor por eso se enredó, porque a lo mejor estaba viendo el PPT y ahí llegó y Ya. nombró. Ojo, tengan cuidado, tienen que mirar bien. ¿Ya? Pero está bien, Nicolás. O sea, Nicolás creo que estaba hablando, sí. Profe, en el tercero entonces también los números son por el orden alfabético, sí, en el tercero también porque es una aplicación exactamente igual de esta, exactamente lo mismo. Andrés, el tercero podría ser 3, 4, bencilo, si fuera, sería bencil, ¿ya? Pero bencilo, acuérdate que es es cuando tú el benceno, vamos a ponerle un círculo ahí para hacerlo más rápido simplemente, ya habíamos conversado de eso, cuando el benceno se une a través del CH2 y aquí el benceno se une a través de un carbono, por lo tanto es un fenilo, no es un bencilo, ¿ya? Tengan cuidado con eso, recuerden que tienen que practicar bien el bencilo y el fenilo. Me equivoqué en PPT, etcétera, sí, está bien Javier, ya lo hablamos, en Natalia, sí, en el PPT, ¿verdad? Son distintos, ya, ok. Entonces cuidado, que tiene un profesor medio tramposito, ¿ya? No es cosa de que ustedes llegan y hagan así sin mirar. Si yo les pido ¿Profe? ese, tienen que hacer ese, y no el que ustedes tienen. Vania, diga. No sé si alguien lo ha dicho, es que no sé por qué, pero no puedo ver el chat. Pero eh, en la cadena larga en el alqueno, el ¿De este primer estamos 3, hablando? ¿Ya? sí, el primer 3 es para indicar la posición del alqueno, o sea, por donde se une, o es primero para decirle dónde está el doble enlace. Este 3 es para ¿Sí? indica el en, y este El 3 indica el il, ¿ya? ya, sí. ¿Ok? Va a decir, si el doble enlace estuviese acá, sería 4 octen, 3 il, ¿ya? Ujú, Si quiere inventa otro ya, ejercicio y haga el mismo y cambie el doble enlace ahí, para que no tengas duda cuando estudie. Y lo repites exactamente bien, o sea, exactamente igual, y en vez de 3, le pones 4, poniendo el doble enlace ahí me refiero. Y te va a claro, quedar sí, 4 octen, 3 il, y ahí te vas a dar cuenta que 3 correspondía a qué, ¿ya? ya. Muchas gracias. De nada. Segunda línea, 0,1 por este. Y el resto también, por supuesto. Catherine. Ya, Catherine se animó primero. Dígame, Catherine, rápido. Mientras tanto, el resto sigue haciendo el otro. Catherine, dicte. 1 cloro, 6 propil benceno. 1 cloro, 6 propil, Benceno. benceno. Muy bien. Yo de adrede, o sea, inmediatamente le digo a Catherine que lamentablemente sin mirarlo demasiado eso está malo. ¿Alguien me podría decir por qué está malo? Así, de puro escucharlo, no, ni siquiera analizarlo. No, no es la prioridad, no es el conteo. De puro escucharlo, lo voy a repetir, un cloro 6 propil benceno. De puro escucharlo yo sé que está malo, ni siquiera tengo que examinarlo. Tampoco el 6. Sí, el tercero, Natalia, estamos hablando, el tercero de la segunda fila. Ah, tú me diste el primero. Ahora te estoy viendo. 6 cloro 6 propil benceno. Ya, a ver. Creo que Natalia fue la que me contestó. No, Catherine. Catherine dio el nombre de este, pero yo estoy pidiendo este. Lo que dijo Catherine está bien para ese. Un cloro 6 propil benceno. Eso está bien, ¿ya? Porque la C le ganó a la P. Ok. Pero Catherine, yo estaba pidiendo este, ¿ya? Bien. ¿Quién era el segundo que dijo? Estaba Catherine y después, ¿quién había dicho? Voy a leer por aquí. Alejandro. Alejandro Andrés había dicho, segundo. Sí, no estoy seguro, pero creo que es 1 etil, 3 metil, 4 paréntesis, 4 metil, 1 pentel, 2 il, cierre Uno paréntesis, pentendosil, ¿ya? cierre paréntesis, ciclo hexan, 1 eno. Ciclohexan, un eno. Eno.
Veamos. Alejandro, ¿no? Alejandro, ¿me hablaste? Sí, sí, sí. ¿Estás usando un nombrador de estructura, Alejandro? ¿Cómo, perdón? ¿Estás usando un nombrador de estructuras para apoyarte? No. Ya, ok, muy bien. Está bien, porque acá ya no termino con un ciclohexeno, ¿ya? Pero podría ser ciclohexano un eno como tal como tú lo dices. Las posiciones y los órdenes con lo cual resolviste el nombre con los sustituyentes, me parece que están bien, lo estoy revisando acá con lo que tú dijiste y está un entonces, muy bien. Entonces, Alejandro, ¿cuánto es tu apellido, perdón? Carmona. Carmona. Bien, Alejandro, ese estaba complicado, te felicito, 0-1. Entonces, veamos la lógica que usó Alejandro. Tiene como nombre fundamental el ciclohexeno, ¿cierto? Y sobre ese ciclohexeno, ¿ya? Él sabe que tiene que partir con el número 1 acá, dedicado a este carbono. Voy a borrar eso de ahí, para que se note. Dedicado a ese carbono, no puede darle el número 1 ese, porque ese ya está sustituido, ¿ya? Entonces parte con el número 1 y obviamente gira hacia allá. Entonces queda el 1, el 3 y el 4 en forma absolutamente natural. Al fijar el 1, todo el resto queda ordenado. Por lo tanto, damos cuenta del 1, damos cuenta del 3 y damos cuenta del 4. En el 1 hay un etilo, ¿ya? Un metilo y un metiletil. ¿Cómo se ordenó? Bueno, esos dos tan simples. Veamos todo este grupo que está acá, lo voy a marcar y luego lo voy a borrar. Todo ese grupo él lo nombra como sustituyente del sustituyente. Veamos si es verdad. ¿Qué es lo que es? Tenemos una cadena de 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, por lo tanto es un pent, ¿cierto? Que se une a través de la posición 2, porque esta es la 1 y esa es la 2, por lo tanto ahí está el pentén 2-il. ¿Y qué más tiene? El doble enlace está en el número 1, que es la aplicación de la pregunta que me hacía recién una compañera de ustedes. Ese 1 corresponde al doble enlace, mientras que ese 2 corresponde a la posición de conexión. El un pentén 2-il. Doble enlace en la posición 1, ahí está, y conexión il a través de la posición 2. ¿Y qué más tiene? Toda esa cadena tiene la posición 1, 2, 3, 4, tiene este grupo que sería el 4-metil. Y de esa forma hemos dado cuenta entonces del sustituyente del sustituyente. Vamos con la última fila. ¿Sí? Profe, una pregunta. Dime, Pablo. ¿Por qué es 4-metil y no 3-metil? ¿No está en la Porque posición 3? este es el número 1, 2. No, abajo el Porque sustituyente esta largo. 1, 2, 3, 4. Esta es la 4. Ah, Voy a ya. contar, ¿ya? Parto de aquí contando, ¿ok? Y giro así. Entonces ahí te queda Ya, el metido en posición 4. ¿Okay? ya, gracias. Pero tú que el sustituyente del sustituyente, tú tienes que aplicar la misma regla de cuando no es sustituyente, sino que escoges la cadena hidrocarbonatada más larga, y luego le das el punto de conexión más bajo. Entonces, parto, y más encima aquí tiene el doble enlace, por lo tanto, el doble enlace también tiene que tener el número bajo. Parto desde acá con el 1 y termino con el 4 por acá. Gracias. Última situación. De nada. Última situación. 0-1 para ese. Yo, profe, Noemí, ya. Dispare. 5, 3-clorociclopentil, 8,8 dimetil, Ciclopentil, ¿cuánto más? 8,8 dimetil, 2 nonino. Dimetil 2 nonino. Ya. ¿Estás segura? Suena como medio fantasioso. ¿Estás segura? Claro que estás segura, pues si ya lo tiró, ¿cómo le va a estar segura? Ya, veamos. No, es para asustarte nomás. Veamos. Vamos a darle medio minuto a los compañeros para que trabajen en ese o bien trabajen en el otro y pueden así sacar ganancias. ¿Ya? Medio minuto más, por favor. Como Noemí ya tiró una alternativa, trabajen en el primero, ¿ya? Y quien termine en el primero, atrévase con el segundo, comprobar lo que dijo Noemí. A ver si lo juntamos. ¿Ya? Profe, una duda. Nicolás.
en el primero de la segunda fila, ¿Ya? puede ser 1 cloro como está ahí, y también puede ser 1 cloro, como lo dijo usted, que era 6 propil benceno. ¿En este? Sí, A ver, repite la pregunta, perdón, no te la entendí bien. porque ¿Cuál, ahí cuál sale sería tu alternativa de nombre? Dame la alternativa de nombre, la tuya. 1 cloro, ¿Ya? 6 propil benceno. Un cloro 6 propilbenceno. Ah, no, porque el 1 Ahí con es el 6 te suman 7, en cambio el 1 con claro, el 2 te suman 3. Entonces claro. el 1 con el 2 es la mejor combinación para darle a los dos sustituyentes a la vez el menor número. ¿Ya? Ya, sí, esa era mi duda, era como más técnica que... Es decir, si tú eso lo escribes, otra persona podría escribir la estructura correcta y tú podrías decir, oye, si está correcto porque alguien lo desarrolló. Pues resulta que ese alguien al desarrollo lo está cometiendo el mismo error tuyo. ¿Entiendes? Claro, sí, Acuérdate que los sustituyentes tienen que tener el menor número posible, todos a la vez. En este caso, el 1 en los dos nombres, tanto el bueno como el tuyo, el cloro tiene el número 1, por lo tanto, el problema es el otro. En el bueno tiene el número 2 y en el tuyo tiene el número 6. Y ese es el conflicto. ¿Ok? sí, era como una duda en caso como de prueba. Muy Porque bien, igual eso se trata. como que, De eso se trata, de resolverla ahora. como que confunde un poco igual a veces. Gracias, profe. ¿Ah? Muy Profe, bien, una vamos. duda de ese mismo, Dígame. pero no se cuenta como en dirección al doble enlace. No, porque ahí, acuérdate que en el benceno los dobles enlaces están dando vueltas, ¿ya? No están fijos. Es distinto de este, donde el doble enlace está fijo, ¿ya? Ya. En este, da lo mismo que yo haya escrito acá los dobles enlaces, ¿ya? O incluso, como discutimos con un compañero, yo podría haberle puesto un círculo y tú no tendrías doble enlace para dónde girar, pero sabes que es el benceno. Ah, ya, ya, ¿Ok? gracias. Profesor, disculpe, una última pregunta con el mismo. Dígame. Que no me queda claro la razón de por qué se pone el cloro primero en comparación al propil. Por la al propilo. C y la P. Pero no es Porque que si tú encima los partes, géneros tienen... no, es por orden alfabético, porque si tú partes con 1 y 2, acá, 1 con 2, satisface los números de igual forma. Pero resulta que este es P de propil y este es C de cloro. Cuando los números dan lo mismo, pasan a tallar el orden alfabético de los sustituyentes, una de las reglas que vimos antes. ¿Ya? Sí, Están que me ordenados había por orden como... alfabético. Ya, ya, ¿Ok? entonces era sobre del alfabético, que estaba pensando en la regla de los géneros. No, en orden alfabético. Ya, Vamos con lo ok, último. gracias. En primer caso tenemos el benceno, y fíjense que aquí este caso es exactamente igual. El número 1 y el 2 están dedicados a los sustituyentes, por lo tanto los debo ordenar por orden alfabético. Cloro versus flúor, porque es sustituyente de sustituyente, por lo tanto la F compite con la C y gana la C, por supuesto. Y por eso queda cloro delante y queda todo este grupo detrás. No quedó porque este es 1 y este es 2, ¿ya? Quedaron por orden alfabético y al darle el orden alfabético adquieren los números. Luego, revisemos el sustituyente de sustituyentes. Tenemos una cadena de 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, por lo tanto tenemos un butano que está conectado por la posición 2, por lo tanto es un bután 2-il, y que en posición 3, 1, 2, 3, en posición 3 tiene un flúor, por lo tanto 3 flúor, bután 2-il. Va a decir, ese se veía complicado, pero en realidad no tiene nada de complicado, no aporta absolutamente nada nuevo. Bueno, en realidad todo esto son ejercicios, no es que esté desarrollando reglas. Y en el último caso, la compañera Catherine, me parece que, no, Noemí fue. Noemí decidió nombrarlo tomando la cadena hidrocarbonada más larga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿por qué te dio 8? 9 le pusiste tú. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Noemí, me dijiste nonino, y en realidad yo cuento 7, sería un heptino, no un Sí, es nonino. que en esta parte, entre el triple enlace, arriba, conté 2 carbonos. Pensé que había un espacio más. Ah, no, porque carbono, carbono, acuérdense, las uniones son carbono-carbono, ¿ya? Bueno, al ser la cadena
fundamental que tú escogiste es mala, quiere decir que ya tu nombre queda malo. Veamos entonces, sigamos con lo otro, pero de eso se trata, de intentarlo, ¿ya? No importa que esté malo a esta altura, pierde eso nomás, pero no hay nada más que perder. Pero porque deja de leer Andrés, dice, ¿por qué en la parte de fluoro no se cuenta al revés? Al revés, ¿a qué te refieres al revés? ¿Puedes especificar un poco más tu pregunta? Andrés, usa el micrófono y pregunta, por favor, Andrés Raúl. Andrés, ¿estás por ahí? Dígame, ¿a qué se refiere con eso del revés? Esa parte no te entiendo de la pregunta. Andrés, no te escucho. Bueno, esperemos que... A ver, Eduardo, dígame, mientras Andrés puede solucionar su problema técnico, parece que es él. Andrés, Eduardo, ¿quiere decir? No, nada. You are now unmuted. (1,3 dimetil benceno). A ver, dilo de nuevo, perdón. ¿Ya? You are now muted. Lo voy a anotar porque me parece muy raro. Disculpe, no es que te esté broma, pero tal vez que me lo diste por tercera vez, porque lo voy a anotar esta vez. Ya, un cloro para poder responderte con propiedad. Dímelo, perdona, Domingo, dímelo nuevo. ¿Ya? ¿Ya? 3 flúor, ¿ya? ¿Qué más? 1,3 dimetil benceno. A ver, voy a ver la lógica de tu nombre. Tomas como nombre fundamental el benceno, que dice que en el 1 tiene un cloro. Entonces, has descrito todo eso. Todo eso está bien descrito. Vamos a ver si describe bien la otra parte. Dice que en la posición 2 hay un 3 flúor. Y 1,3 dimetil. Ya, el problema es que 1,3 dimetil significa que tú tienes un cuerpo central más largo. Resulta que aquí no puedes tomar este y este como sustituyente, porque tú al tomar toda esta cadena que está acá, tienes que primero, antes de darle nombre, escoger la cadena hidrocarbono más larga. Y esa es, fíjate, considera 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, no hay metilos de sustitución. ¿Te das cuenta? Eso que tú estabas nombrando como sustituyentes son parte de la cadena que tú debes escoger. Por eso que el único sustituyente es flúor, por eso. ¿Ya? ¿Se entiende? You are now unmuted. You are now muted. Ok. Avancemos. ¿Qué pasa con los alcoholes? Una nueva familia. Los alcoholes nos van a agregar algunas simplezas, en el sentido de, no simples, en realidad una nueva regla, pero son muy simples, vale decir, seguir la misma lógica. Eso es la nomenclatura. Antes de ver la nomenclatura, vamos a ver qué es lo importante en los espectros de infrarrojo. Aquí tenemos un alcohol, tenemos aquí el butanol. Lo más importante en un alcohol es voy a escribir los dos que uno podría, ahí. Tenemos esas dos entidades, sumamente que aquí está la cadena para atrás, ¿cierto? Entonces uno podría pensar que lo más interesante de un alcohol es este enlace carbono-oxígeno, ¿ya? Sin embargo, lo más característico de un alcohol es este enlace, el estiramiento del enlace oxígeno-hidrógeno, ¿ya? Este estiramiento del enlace carbono-oxígeno, si bien existe y uno lo puede encontrar, no es el más clarificador para un alcohol. Copie eso porque lo voy a borrar para poder explicar ahora el espectro. Entonces, ya dije que yo al alcohol le voy a buscar en el espectro el estiramiento oxígeno-hidrógeno, que es el grupo hidroxilo, ¿ya? Y ese estiramiento está en esta zona. Y usualmente es una banda ancha, muy ancha. Ustedes ven que, mira, esta es una banda aguda, esta es una banda aguda, esta es una banda muy ancha. Ancha me refiero a que es amplia, ¿así? De esa forma. Perdón. Y generalmente bastante intensa también. Entonces tengo dos características de la banda alcohol, que por lo general es una banda ancha y por lo general es de gran intensidad. Entonces tapa todo eso.
A veces es tan intensa que yo podría obtener esto, miren, lo voy a borrar un poquito y le voy a decir otras posibilidades que hay. Yo podría tener una cosa así. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿qué queda debajo de todo eso? Queda la banda de estiramiento oxígeno-hidrógeno y también esconde los estiramientos carbono-hidrógeno, como que los solapas, queda encima y uno no los puede ver. Otras veces que se puede ver. Son opciones que le estoy dando de que uno ve, ¿ya? Ahí bien ancha y aquí, por ejemplo, le veo un hombrito así. ¿Ya? Claro, le veo un hombrito porque ahí uno sabe que estaban las otras bandas y que quedaron como superpuestas y le quedó como un hombrito, ¿ya? Como que le ve la cabeza a uno a las bandas. También eso puede verse, ¿ya? You are now Todo ese unmuted. tipo de cosas, ¿cuál es el factor común? Que la banda de hidroxilo es ancha e intensa, generalmente. ¿Y You are dónde se now ubica? unmuted. You are now muted. Ahí ustedes la están viendo. Por ahí se centra cerca de los 3.400 centímetros a la -1. Ahí uno sabe dónde está centrada. Y se mueve, ¿ya? A veces aparece un poquito más alta cuando los alcoholes están muy concentrados o cuando tienen enlaces de hidrógenos con el agua. Pueden moverse un poco a la derecha o un poco a la izquierda. Pero en realidad no le voy a poner mucha atención yo a esto, sino que les voy a decir que piensen ustedes que la banda de los alcoholes va a estar sentada por ahí, por los 3.400. Dije centrada, quiere decir que es una banda ancha, que el centro está en 3.400, pero ustedes ven que se mueve de 3.200 más o menos hasta los 3.000, no sé, fácilmente 3.600. ¿Ya? Entre 3.200 y 3.600 y está centrada aproximadamente en 3.400. Como eso es lo que estoy diciendo de las bandas. ¿Ya? Y con respecto a la banda carbono-oxígeno, que les dije que yo no la iría a buscar, pero si uno la puede encontrar y está ahí. ¿Por qué yo no la iría a buscar? Porque está, fíjense usted, en la zona de la huella digital donde yo les dije que aparece un montón de señales. Fíjense que en todas esas señales, una de esas es el carbono-oxígeno. ¿Cuál? Chuta, que está difícil, ¿me entienden? No es como una banda carbonilo, como las que le había mostrado alguna vez, que era una banda intensa, aguda, ¿cierto? Acá es una banda que está metida justo en el medio de la huella digital, por lo tanto es una banda que yo no iría a buscar nunca para un alcohol, sino que me voy directo a este lado. ¿Ya? You are now Eso es unmuted. lo que quiero comentar. Los expertos, díganme. You are now muted. Que tiene vale decir físicamente que es un estiramiento que cuesta más hacerlo, vale decir, cuesta más en el sentido, a ver, el costar más significa que está más a la derecha o más a la izquierda, ¿ya? Pero que la vibración es como un resorte que vibra más, ¿ya? Es una cosa así. Si tú te imaginas el enlace como dos esferas unidas por un resorte, que es el modelo que nos regala la física a nosotros para entenderlo, tú puedes estirarlo y acortarlo, listo. O si no, puedes estirarlo como rebotando. Lo estiras rebotando y lo cortas rebotando, lo estiras rebotando y lo cortas rebotando. Entonces, ese rebote hace que la banda sea más ancha que un estiramiento y un acortar. Un estiramiento y un acortar de un viaje sería una cosa así. Y el rebote es como más o menos eso, ancho. Tiene que ver con cómo uno se imagina que es la vibración el estiramiento del enlace, ¿ya? Uno es un estiramiento más brusco, si se quiere decir, y el otro es un estiramiento como más por partes. Se va estirando de a poco y luego se va recortando de a poco también. Es el rebote que le estoy llamando. ¿Qué pasa con su nomenclatura? Aquí es bien simple. El grupo hidroxilo es el característico de la familia de los alcoholes y todos los alcoholes van a terminar con el prefijo ol. Por eso es la familia alcohol, ol, ¿ya? Y es bien simple, fíjense ustedes, la terminación O de un alcano, uno la cambia por ol. Veamos este caso. Tengo un átomo una cadena de 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Si yo me olvido del hidroxilo, ya ustedes no lo vean. Yo digo, tengo un butano. Fíjense, aquí tengo el ejercicio mental escrito para ustedes. Tengo un butano. Entonces cambio la O del butano, la cambio por ol, porque es un alcohol, y digo en qué posición está el alcohol, en este caso el número 1. ¿Por qué no le di el número 4? Porque podría haber contado con el 4 por acá, 1, 2, 3, 4. ¿Por qué no le di el 4? Para obedecer la regla que ustedes ya de seguro tienen muy internacionalizada,
internalizada. Ahí está la bola, internalizada, que es de los grupos funcionales que yo debo darle el menor número. Entonces, nunca se me ocurriría ponerle el 4 al 4-butanol, sino que debe ser el 1-butanol. Otra forma de nombrarlo es el bután 1-ol. Para decir bután 1-ol o 1-butanol es exactamente lo mismo. Lo que no puedo hacer es escribir butanol solito. Porque al decir butanol, uno se pregunta, bueno, ¿qué butanol? ¿El alcohol está en la posición 1 o bien está en la posición 2? Que sería este caso, fíjense. Si yo número este, le doy el número 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, es un butanol. Pero el hidroxilo no está en la posición 1, por lo tanto está en la posición 2. Por ende, el nombre de este es 2-butanol, que es distinto al 1-butanol. Entonces, un minuto para que ustedes me desarrollen estos dos, ¿ya? A través de lo que le dije a este y este, deberían sacar estos dos sin problemas. Un minuto, medio minuto para este, medio minuto para ese. Rápidamente. Escoger la cadena hidrocarbonada más larga que contiene el hidroxilo, luego escoger la dirección de conteo a fin de darle el menor número al hidroxilo. Y finalmente terminamos con ol. Vamos, medio minuto para terminar. Escoger la cadena hidrocarbonada más larga que contiene el hidroxilo, luego la dirección de conteo a fin de darle el menor número al hidroxilo, finalmente escribir terminando con ol y darle el número donde está el hidroxilo, por supuesto. Muy bien. Avancemos, a ver, ahí van los nombres. El primero ya dijimos que era 2-butanol o bután 2-ol. Ya si ustedes ven, pueden tomar esas dos como una pareja. Cuando ustedes se pregunten, ¿es necesario colocarle el número? Aquí está la respuesta, es absolutamente necesario escribir el número y absolutamente necesario escribir el 2 para diferenciarlo. Porque si yo no lo escribo, los dos se llaman butanol y ustedes ven que son distintos, ¿ya? Entonces, absolutamente necesario escribir el número. Segundo caso, escojo la cadena hidrocarbonada más larga, que es de 8 átomos de carbono. Luego escojo la dirección de conteo de arriba hacia abajo, porque le doy el número 3, por acá le doy el número 5, perdón, el número 6, quiero decir, y automáticamente me queda esta cadena de 4 átomos de carbono en la posición 4. ¿No? Por lo tanto, me queda, este es el cuerpo central, un 3-octanol, con un sustituyente en 4 de naturaleza butílica. 4-butil, 3-octanol. Va a decir, muy simple a mi juicio, muy simple, ¿ya? Segundo o tercer caso, cadena hidrocarbonada más larga, 6 átomos de carbono, 5, 6. Escojo contar de aquí hacia allá, por la misma razón de delante, le doy el número 3 al hidroxilo, y por acá le doy el número 4, por lo tanto cuento de aquí hacia allá, y automáticamente el metilo me queda en posición 5. Entonces el cuerpo central es un 3-hexanol, ¿no? Que en posición 5 tiene un metilo. Es decir, se lee exactamente igual que ese otro, solamente que este era un poco más complejo, pero este es lo mismo. ¿Ya? ¿Qué pasa entonces ahora en el caso de abajo? Cuando hay más de un grupo hidroxilo. Hay que usar lo mismo que cuando teníamos más de dos grupos eno o más de 3 grupos o dos o 3 grupos ino, ¿se acuerdan? Usábamos los prefijos de cantidad. Entonces aquí tendré que escoger la cadena hidrocarbonada más larga. Vamos a ver los números inmediatamente. Los nombres. Escojo la cadena hidrocarbonada más larga, que es de 6 átomos de carbono. Escojo contar de aquí hacia allá, esto que así le doy el menor número, fíjense, le doy el número 2 o 4, de lo contrario sería el 1, 2, 3 y 5.
para allá 2 y 4, para acá 3 y 5, por lo tanto escojo hacia esa dirección de conteo. Y una vez que tengo fija la dirección de conteo, pongo el prefijo de cantidad inmediatamente delante de lo que está en esa cantidad. Y lo que está en esa cantidad son los grupos hidroxilos que dijimos que eran los OL. Lo borro aquí, pero lo voy a poner de nuevo. El OL, ¿cierto? Por lo tanto, es un diol. ¿Dónde están los dos dioles? Le tengo que poner los números inmediatamente delante del prefijo de cantidad, porque así lo hemos hecho siempre. Los alcoholes no están haciendo nada nuevo, ¿ya? Entonces, los dos hidroxilos tienen la posición 2 y 4 de una cadena de 6 átomos de carbono. Entonces, es el 2,4-hexanodiol o el hexano 2,4-diol. Cualquiera de las dos formas de nombrarlo va a estar bien. ¿Qué pasa con el segundo caso? El nombre fundamental está escrito en rojo, es un ciclohexano, y ese ciclohexano debo escoger a quién le doy el número 1. Y aquí viene algo que no he dicho. Anótelo ahí, por favor. El hidroxilo tiene prioridad sobre el alqueno, sobre el alquino, sobre los radicales R y sobre los halógenos. Vale decir, hasta este momento el hidroxilo es el rey de la nomenclatura, nadie le gana a él, por lo tanto, él siempre va a tener el número 1, o el número más bajo que sea posible, ¿ya? En este caso, como es un ciclo, él puede tener el número 1, debe tener el número 1, porque es lo más importante de toda la estructura desde el punto de vista de la nomenclatura, por supuesto, ¿ya? Entonces, al asignarle a él el número 1, tengo dos posibilidades, o cuento hacia allá, o bien cuento hacia allá. Lo que les quiero decir que al mirar la estructura yo no tengo problema para fijar el número 1. Mi problema va después. ¿Cuento hacia la derecha o bien cuento hacia la izquierda? ¿Cómo respondo eso? Lo respondo cuando encuentro que en una de esas direcciones le doy el menor número a los sustituyentes a la vez. Y queda claro, me parece que ustedes lo ven, ¿no? que contando parado aquí, ¿cierto? Y contando hacia acá, le doy el menor número a los metilos. Porque este metilo y ese metilo le da lo mismo en la dirección de conteo, porque siempre sería el número 2. Si yo cuento hacia allá sería el 2-metil, si cuento hacia acá sería el 2-metil. Pero a este sustituyente que está acá, no le da lo mismo la dirección de conteo y le conviene contar así para obtener el menor número. De esa forma tengo un metilo en 2, un metilo en 3 y finalmente un metilo en 6. Por lo tanto, tengo el 2,3,6 trimetil, el prefijo de cantidad, ¿cierto? Ciclohexanol. Nombre fundamental es el ciclohexanol. Y así lo resolvimos. Y tengo una cadena de 9 átomos de carbono. Fíjense que aquí hay varias competencias. Perdón. Tengo una cadena de 9 átomos de carbono y me compiten, miren, tengo un metilo como sustituyente, tengo un hidroxilo sobre la cadena y tengo un alqueno sobre la cadena. Para la persona que no ha estudiado nada, dirá, ¿a quién debería darle el menor número? ¿Al doble enlace, al alcohol o al metilo? Por lo que acabo de decir, la respuesta es clarita, ¿cierto? El menor número yo se lo debo dar al alcohol. Si al alcohol le da lo mismo la dirección de conteo, ¿a quién debería mirar en segundo lugar? Chicos. ¿Doble enlace? Al doble enlace, justamente, ¿cierto? Y si al doble enlace le diera lo mismo, voy detrás del metilo, pero en ese orden de prioridades, ¿ya? Primero me preocupo del alcohol, después me preocupo del doble enlace y después del metilo. ¿Ya? Veamos cuál es el caso que tenemos aquí. Si cuento de allá, para allá, 1, 2, 3, 4, 5 está el alcohol. Cuento hacia allá, 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, el alcohol tiene seguro el número 5. Por ende, lo dejo de estudiar y voy ahora al doble enlace. Y en el doble enlace me doy cuenta que si cuento de aquí hacia allá, tiene el número 3, pero si cuento hacia allá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, mi dirección de conteo quedó fija, no por el hidroxilo, porque el hidroxilo le daba lo mismo, quedó fija
por la segunda prioridad de la molécula, que era el doble enlace. Y de esa forma, entonces tenemos una cadena de 9 átomos de carbono, y fíjense aquí, 3 non-en significa que tengo una cadena de 9 átomos de carbono que en la posición 3 tiene un eno, pero termina con un ol porque es un alcohol, y el ol está en la posición 5. 3 non-en, 5 ol, y la parte fácil de leer que en la posición 7 hay un metil. Así de simple, ¿ya? Entonces me gustaría que se dieran cuenta ustedes que el alcohol no ha incorporado ninguna regla nueva. Todo lo que aplicamos, nosotros ya lo habíamos visto, pero aplicado en otras familias, en otras entidades, pero no hemos aprendido nada nuevo de nomenclatura con los alcoholes. Lo único que podría yo decir es que él tiene prioridad sobre todo el resto de lo que hemos estudiado. Eso sería lo único nuevo. Y al tener prioridad, me debo preocupar de darle el menor número a él y después que el resto se acomode. ¿Ok? Veamos qué pasa con una segunda familia oxigenada, que son los éteres. Los éteres tienen esta forma, lo vamos a escribir aquí. R, O, R. Eso sería un éter, donde estos R, si ustedes escriben, pueden ser iguales o pueden ser distintos, ¿no? Pueden ser cadenas lineales o pueden ser cadenas ramificadas. Pueden ser cadenas alifáticas o pueden ser cadenas aromáticas. Vale decir, no importa lo que usted coloque en esos R, pero si tiene la unión carbono, oxígeno, carbono, es un éter. Eso es un éter. ¿Ya? Eso es lo primero que debemos reconocer. ¿Qué es lo que es un éter? Entonces son dos grupos R unidos a través de un oxígeno. Vale decir, tengo la entidad carbono, oxígeno, carbono, que es la que está marcada aquí. Fíjense. Esa entidad. Y justamente buscar esa entidad es lo más importante en un éter. Y esa entidad generalmente se encuentra, tal como ustedes pueden ver, es una banda aguda, generalmente aguda, que sobresale de la huella digital. Por ejemplo, la huella digital termina por ahí, y él generalmente, no siempre, pero generalmente, es más intensa que las señales que denota la huella digital. Y si bien aquí dice entre 1300 y 1200, el valor que generalmente uno lo encuentra por ahí por los 1200, justamente en el centro. ¿Ya? Ese es el valor promedio en el cual uno encuentra una banda de carbono, oxígeno, carbono. Por lo tanto, cuando uno quiere identificar un éter, insisto en la idea, se va de cabeza a los 1200. Uno va a mirar inmediatamente a los 1200. ¿Ya? Y puede estar 1200 un poquito para abajo, 1200 un poquito para arriba, pero no se va a mover mucho más de los 1200. ¿Y cómo lo va a reconocer? Por una banda aguda. Ahora, si existe un montón de bandas de igual intensidad y yo debo identificar el éter, busco la más cercana a los 1200 y digo, esa debe ser la banda del éter. ¿Ya? Pero como les dije, generalmente va a ser un poquito más intensa que el resto. Eso es una habitualidad. Pueden aparecer otras cosas, por ejemplo, en este éter en particular, voy a limpiar un poquito, en este éter en particular aparece esta señal. ¿Qué será esta señal, piensan ustedes, muchachos, chicas? Esa señal que está ahí, pues justamente es el doble enlace carbono-carbono, y aparecen estas otras señales acá. ¿Qué podrán ser todas esas señales que están por allá? Ese sería el carbono-carbono. Este sería el SP3. Estas que están acá, ¿qué serían? SP3, enlace. Son carbono y hidrógeno, ¿cierto? Carbono y hidrógeno es carbono SP3 hidrógeno y carbono SP2 hidrógeno, vale decir, aparecerían ese estiramiento y todos los que están acá también. Recordad que ahí hay 3 hidrógenos, 2 hidrógenos. Por lo tanto, todas estas señales de carbono e hidrógeno aparecen ahí, y estas señales de carbono e hidrógeno que son de carbono SP2 aparecen ahí también. ¿Cierto? Ahí están las SP3, ahí están las SP2. Todo eso se puede ver en un espectro de éteres, pero insisto, lo principal de un éter en general es esta banda. Esa es la banda que nosotros tenemos que buscar en un éter. Entonces ustedes se dan cuenta que siguen siendo bien amables los espectros porque tienen bandas bien definidas en regiones bien claras. Avancemos un poquito más. ¿Qué pasa con la forma de nombrar? Aquí los éteres por lo menos tienen 3 formas de nombrarse. A ver.
una estructura de éter no siempre va a poder ser nombrada de las 3 formas que les voy a enseñar, ¿ya? A veces se puede nombrar por una, a veces se puede nombrar por 2, otras veces se puede nombrar por las 3, pero siempre se puede nombrar, ¿vale? No me invente alguna que diga, mira, ese no se puede nombrar. No, esa opción no existe, siempre se puede nombrar, ¿ya? De las 3 formas que les voy a enseñar, unas parecen ser más simples que otras. Entonces, hay algunos alumnos que cometen un error. ¿Ya? Les voy a decir cuál es el error inmediatamente. Ven las 3 formas que les voy a enseñar, obviamente encuentran uno más simple que otro, porque es así. Y dice, pero si yo ya aprendo una, ¿para qué aprendo las otras? Porque ya me aprendo una muy bien, o me aprendo 2 bien y dejo la tercera, la más difícil, la dejo fuera. Pero anda que en la prueba le aparezca una estructura que no se puede nombrar por ninguna de las 2 formas que usted aprendió muy bien, y sino que se nombra por la tercera forma, justamente la que usted rechazó. ¿Qué va a hacer? Nada, se saca el 0 nomás en esa parte, no queda otra opción. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Ponga la atención a las 3 formas, ¿ya? Hay unas más simples, otras más difíciles, pero no son inaprendibles, esa es la parte buena. Todas se pueden aprender porque todas tienen una sistematización. Poniendo la atención a la explicación, uno aprende la forma sistemática y luego la aplica, nada más que eso. Veamos la forma simple. Aquí tengo un éter. Fíjense ustedes, tengo una cadena, un etil y un etil. Por lo tanto, en la estructura global que yo hice del éter, esta R, O, R, la primera forma es decir, mire el nombre de este y el nombre de ese, y simplemente agréguele el nombre éter final. Por ejemplo, si tengo 2 etilos, sería el dietil éter. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Cómo se lee éter? Por la función, hay etilos y hay 2. Miren qué simple, dietil éter. De la mano con ese, puedo mirar este otro, que tengo un metilo y tengo un etilo. Por lo tanto, sería R éter. La naturaleza del primer R, la naturaleza del segundo R, y después éter. Entonces, ¿aquí dónde podría estar la confusión? ¿Cuál R escribo primero? ¿Cómo creen ustedes que se soluciona ese asunto? ¿Cuál R escribo primero? ¿Por orden alfabético? Por orden alfabético. Muy bien. Lo dijo Nicolás y lo escribe Claudia, también acá lo escribe. Pero Andrés me está dando el último, ya. Entonces, como tengo un metil y tengo un etil, escribo el etil, metil, y estoy resaltando el orden alfabético, y finalmente éter. En cambio aquí, yo podría haber dicho etil, éter, o bien dietil éter, da lo mismo, ¿cierto? Veamos el último, en el cual Andrés ya nos decía algo. Acá Andrés descubrió que hay un isopropilo y hay un grupo etenilo. Por lo tanto, si los ordenamos, voy a borrar, los ordenamos alfabéticamente, sería el etenil, isopropil, éter, tal como dijo Andrés. Esto es muy del inglés, entre paréntesis, cuando yo le pongo el éter al final es muy inglés. En español, en realidad, el éter parte primero. Sería éter etil metílico, pero en realidad nadie lo nombra así. Todos decimos etil metiléter, pero ojo, que esto es como una traducción del inglés, del ethyl methyl ether, ¿ya? Uno lo traduce, ¿ya? Pero en realidad correctamente escrito en español sería el éter etil metílico, ¿ya? Y eso es, usted sabe la regla del inglés, pues va a decir, para nosotros el adjetivo va el calificativo va después, sin embargo el calificativo en el inglés va primero. Es como si yo estuviese clasificando el éter, ¿ya? Entonces, etil-metil sería como la clasificación, dándole un adjetivo calificativo al éter. Y es por eso que queda así la traducción, una mala traducción del inglés, sin embargo en español sería correcto acá. Si usted utiliza una u otra en la prueba, la voy a considerar bueno, ¿ya? No habría problema. No, Pablo, no se colocan al principio, estas son 2 nombres distintos, son 2 formas distintas, ¿ya? Te estoy dando 2 alternativas, ¿ya? Tú escribes el éter primero o lo escribes al final, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando tú escribes al principio, sigue el orden alfabético igual, pero terminas con la O, éter, etil,
metílico, no sería éter, etil, metil, ¿ya? Sino que termina en ílico, éter, etil, metílico. Pero si optas por poner el éter al final, los dos radicales se nombran como sustituyentes, vale decir etil y metil. ¿Ya? Ahí no puedes combinar, no puedes decir etil, metílico, éter, no se pueden combinar las dos cosas, ¿ok? Es cosa que lo miren nomás, ¿ya? Yo creo que tienen que mirarlo con atención y se van a dar cuenta. Ahora vemos la segunda forma, que es un poquito más rebuscada, si se quiere, pero ayuda a montones para ejercicios que no se pueden resolver de esta forma, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta aquí, ¿qué es lo que es fundamental en esta primera forma? Si yo le llamo número 1, esto le llamo número 2. Formas. En la primera forma es fundamental que yo reconozca la naturaleza de los grupos R. Si yo no sé nombrar el grupo R, no voy a poder usar esta forma. Entonces, cuando yo no sé nombrar el grupo R o el grupo R demasiada complejidad, me conviene recurrir a la segunda o a la tercera forma. Veamos cómo va la segunda. En la segunda, la IUPAC me permite reconocer estructuras que van a ser como auxiliares. Son estas. Cuando yo tengo un R unido a un oxígeno y ese se une al cuerpo central. Esta entidad OR se llama, anote ahí, se llama alcóxido. Es un radical alcóxido. O a veces le llaman alcoxi también. Alcoxi o alcóxido. Da lo mismo. Y cuando yo reconozco ese radical alcoxi, le puedo dar un nombre, dependiendo del largo o la naturaleza del grupo R. Por ejemplo, si es un CH3O, como está puesto aquí, es un metoxi. Vale decir, fíjense ustedes, es el met que tiene que ver con la naturaleza del grupo metilo, met, y termina en oxi. Vale decir, en vez de ser metilo, cambio el hilo por oxi. Vaya dándose cuenta de eso, ¿ya? Eso no es un metilo solo, es un metilo con un oxígeno. Por lo tanto, no es metilo, es un metoxi, un metoxi. Ahora, si el R es un etilo, sería el etoxi, y así sucesivamente. Ustedes pueden encontrar el propoxi, butoxi, pentoxi, el isopropoxi, por ejemplo. Uno ya más extraño sería este. Ese es el isopropilo, pero si yo me uno a través del oxígeno al cuerpo central, anótelo ahí, ese sería el isopropoxi. ¿Ya? Isopropoxi. Y así usted puede encontrar al terbutoxi también. El terbutoxi sería el grupo terbutilo, pero unido a través de una. Ese sería este que está aquí, sería el terbutoxi. Entonces, todo lo que usted conoce de los grupos R lo puede cambiar al coxi. Todos los puede cambiar al coxi. ¿Ya? Por ejemplo, un radical de 9 átomos de carbono, ¿cómo se llamaría? El alcoxi de 9 átomos de carbono lineales, una cadena de 9 átomos de carbono lineales, ¿cómo se llamaría? Nonanoxi. Nonoxi, a ver. Claudia, está bien, nonoxi. Sí, me sonaba medio extraño nonanoxi, nonaoxi, no. Nonoxi, porque non es el prefijo de cantidad, así como met es prefijo de cantidad, non es el número, es el prefijo griego de 9, non. Y yo al prefijo griego le agrego oxi. Entonces, por eso es non-oxi. ¿Ya? Entonces, Claudia, el prefijo de Claudia está bien. Nonoxi sería el de 9. Entonces, ustedes pueden hacer su lista y practicarlo esto porque no se sabe qué es lo que va a salir en la prueba. Entonces, háganse una lista con los 10 primeros radicales, del 1 al 10, y pongan el isopropilo, el terbutilo, el secbutilo, todos esos extraños que vimos, y transfórmenlos en oxi, cosa que no, si los van a usar, ustedes ya lo hayan hecho, lo hayan escrito, lo hayan visto, lo hayan leído, no les parezca extraño cuando los tengan que usar. ¿Ya? Veamos el nombre entonces. Fíjense aquí, voy a desarrollar los nombres para que sigamos la lógica de la nomenclatura. En el primer caso, perdón,
Escojo la cadena hidrocarbonada más larga, sin considerar este grupo. Mira, eso es lo primero, yo no lo voy a considerar. ¿Por qué no lo voy a considerar? Y yo al verlo, yo ya sé que lo voy a nombrar como metoxi. Eso ya lo decidí, lo voy a nombrar como metoxi, entonces como lo voy a nombrar como metoxi, me escojo la cadena hidrocarbonada más larga. Y me queda una de 6 átomos de carbono. Luego, le doy el menor número a este sustituyente. Eso de darle el menor número al alcoxi no es propio de los éteres, porque ustedes saben que es propio de la nomenclatura IUPAC, ¿cierto? Entonces le doy el menor número, que sería el 2, y en ese caso aparece el nombre 2-etoxi, puesto que es un radical de 2 átomos de carbono, es ese que teníamos marcado ahí, ¿cierto? 2-etoxi, hexano, y se acabó. Si esta molécula yo la nombrara con la primera forma, ¿cómo sería? Voy a ofrecer 0,1 para que me nombre eso de la primera forma. Bien, Natalia, dígamela. Sería etil-exil-éter. Etil-exil-éter. Casi correcto, Natalia. Casi correcta. Porque exil dice que tienes una cadena de 6 átomos de carbono, pero no me estás diciendo por dónde te estás conectando. Te faltó. ¿Por dónde se está conectando? ¿Ya? Noemí dice etil 2-exil-éter. Esa está correcta, Noemí. Te voy a asignar para que no se pierda la décima. ¿Ya? Natalia, estuviste cerquita. Noemí por 2. Ya tenías una, según mi lista, ya tenías 0,1, ¿cierto? Muy bien. ¿No será mucho, Noemí? ¿O todavía puede más? Vamos al segundo nombre. En el segundo, fíjense ustedes, miren, aquí, eso está marcado con rojo, ¿qué significa? Que yo ya decidí nombrarlo como alcoxi. Es una cadena de 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, por lo tanto es un butoxi, ¿ya? Es un butoxi, yo ya decidí nombrarlo como tal, por lo tanto ahora escojo la cadena hidrocarbonada más larga. 1, 2, 3, 4, 5. Es una cadena de 5 átomos de carbono. Voy a marcarlo ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Es una cadena de 5 átomos de carbono que en la posición 2 y 3 tiene metilos, por lo tanto es un dimetil, 2,3 dimetil, y que en la posición 2, y es por eso que está el 2 ahí, ¿cierto? Tiene una cadena butoxi. Entonces, los R tienen que tener un número de sustitución. Aquí el número 2 me indicaba que el etoxi está en la posición 2, aquí el 2 me indica que el butoxi está en la posición 2. Obviamente no siempre va a ser la posición 2, esto es una casualidad simplemente, ¿cierto? Ustedes ven que este asunto no es para nada difícil, esta segunda modalidad, lo único que hay que estar alerta a cómo se llama el alcoxi que yo voy a dar como grupo sustituyente de la cadena. En este último caso, fíjense, tengo el ciclohexeno como nombre fundamental, vale decir, todo eso como nombre fundamental, ¿ya? Lo que tengo marcado ahí. Y luego me doy cuenta que tengo todo este grupo que lo puedo nombrar como un oxi, que es un derivado del terbutilo, por lo tanto es el terbutoxi, todo este es el terbutoxi, ¿no? ¿Cómo me quedan los números? 1, 2, o bien 1 y 2. Obviamente me conviene darle el número 1 acá y el número 2 acá para así cumplir la primera regla de los cicloalquenos, que es darle el número 1 y 2 al doble enlace y luego girar hacia donde yo le dé el menor número a los sustituyentes. Por lo tanto, parto de acá y giro hacia arriba. Así le doy el número 3 al metilo y el 4 al terbutoxi y luego se ordenan simplemente por orden alfabético, donde la B le gana a la M. Usted, acuérdense que el prefijo ter no compite por orden alfabético como lo hemos visto varias veces. Es la B la que le ganó a la M, ¿ya? Si quieren lo subrayan ahí. La B le ganó a la M. Entonces, me gustaría que se dieran cuenta que acá en los éteres, hasta ese caso,
hasta esta segunda modalidad es poco lo nuevo que hemos visto. Solamente hemos visto la entidad alcoxi como algo nuevo. Vamos a ver si aparece la tercera modalidad de acá. Acá está la tercera forma. La tercera forma, que es una de mis favoritas porque realmente resuelve muchas situaciones, ¿ya? No todas, pero resuelve muchas. Una tercera forma de nombrar a los éteres, y aquí yo requiero más atención de ustedes, ¿ya? Porque las otras eran más o menos simplonas, esta no es que sea difícil, pero el que no la entiende a la primera le va a costar después. Yo me imagino el oxígeno como si fuera un CH2, miren. Me imagino el oxígeno como si fuera un CH2. Por lo tanto, si me imagino el oxígeno como si fuera un CH2, voy a escribir eso. Yo tengo en mi cabeza 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. Me imagino eso, ¿ya? Como me imaginé que el oxígeno es un CH2, tengo esto en mi cabeza. Y lo nombro. 1, 2, 3, 4, es un pentano. Pero resulta que eso no es verdad, eso está en mi cabeza. Entonces, para acordarme que había un oxígeno, yo ese oxígeno lo nombro como oxa. E indico el número donde está. En este caso sería el 3-oxa-pentano. Ustedes ven que digo pentano. ¿Por qué digo pentano? Porque en mi cabeza yo me estoy imaginando como si el oxígeno fuera un CH2. Pero como no es un CH2, lo debo recordar en el nombre. Y lo recuerdo diciendo oxa y dando el número donde se encuentra. ¿Ya? Voy a repetir la idea, por si no se entendió. Nombro la cadena como si fuera un alcano. 1, 2, 3, pasé sobre él, 4, 5, pentano. Luego recupero la entidad oxígeno a través del término oxa. Finalmente digo en qué posición está el oxa. Entonces yo podría aquí escribir que el oxígeno, yo en este caso lo estoy nombrando como oxa. Estoy usando ese término para nombrar el oxígeno, ¿ya? El oxígeno lo estoy nombrando como un oxa. Un minuto para hacer esos dos utilizando esta tercera forma, que es el oxa. ¿Ya? Escribiendo. Es como si se nombrara como 2-oxabutano, Claudia, muy bien. El primero ya dice 2-oxabutano, está muy bien. Daniel propone el segundo, dice 4-metil-3-oxo, un penteno. 1, 2, 3, 4-metil, muy bien. 1, 2, 3-oxa, un penteno. Muy bien. O si no, Montserrat dice 3-isopropil, oxa. No, Montserrat, ahí estás combinando la primera con la tercera, ¿ya? Si tú vas a usar oxa, tienes que coger la cadena hidrocarbonada más larga, por lo tanto, el isopropilo no puedes considerarlo como tal, porque sería parte de la cadena hidrocarbonada, sería esa. Ahí se te destruye el isopropilo, ¿ya? Entonces, no puedes combinar las dos. Ahí combinaste la 1 con la 3. Tiene una cierta lógica, pero esa lógica está mala, ¿ya? El Pablo propone 2-metil-3-oxapentan, 4-in. A ver, supongo que está hablando del último. 2-metil, 1, 2, 3-oxa, 1, 2, 3. 2-metil-3-oxa, penta, 4-ino. 1, 2, 3, 4. A ver, tiene varios problemas tu nombre, Pablo. Primero, es un eno y no es un ino, ¿ya? Y segundo, que en la dirección de conteo que tú optaste, le das mayor número al doble enlace, ¿ya? Le das el número 4. Y por el otro lado le das el número 1. Entonces, ten cuidado en las dos cosas. Primero, fallaste en la función. No es un ino, sino que es un eno. Y segundo, que tienes que darle el menor número. Ok, damos los nombres. 2-oxabutano, muy bien. Y el otro 4-metil-3-oxa, un penteno. ¿Ya?
Vamos a ver la lógica de este nombre para repasar lo que estábamos viendo con Pablo. Dice aquí, 1, 2, 3, le doy 3 al oxa, 1, 2, 3, le doy 3 al oxa. Por lo tanto, la dirección de conteo con respecto al oxígeno, que es lo más importante en prioridad, bueno, no lo dije aquí, pero el oxígeno del éter le gana en prioridad al alqueno. ¿Sí? Entonces, a él, de todas formas, tiene asegurado el número 3. Por ende, luego me preocupo del doble enlace, porque el doble enlace tiene prioridad sobre el metilo. Entonces, en esta dirección le doy el número 1, sin embargo, acá le doy el número 4. Por eso me queda un penteno y no 4, como lo sugería delante el compañero. A ver, Claudia escribe 4-metil, 3-oxa, 1, 2, 3-oxa, pent, un eno. Sí, también, Claudia, también puede ser. ¿Está bien, Claudia? Andrés dice, profe, ¿podría volver a explicar el tercero de la forma 2? El tercero de la forma 2. Este. ¿O de la otra página estamos hablando, Andrés? Página anterior. Voy a la página anterior. Este. El tercero de la página anterior. Andrés, ¿puedes usar el micrófono y decirme cuál es el que quieres? No me funciona el micro. Ya, entonces, a ver, dime, esta página es la correcta, ¿cuál quieres? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué número es? El 6, ya. Ok. En el 6, tomé como nombre fundamental el ciclo hexeno. ¿Ya? Ese. Lo primero que debes reconocer, el ciclo hexeno. Luego que tengo el ciclo hexeno, me doy cuenta que le debo dar el número 1 y el número 2 al doble enlace, porque es el arreglo de los cicloalquenos, independiente aquí de los éteres. Por lo tanto, tiene que ser 1, 2 o bien 1, 2. Si yo escojo 1, 2, me queda 3, 4, 5 y 6 me quedarían para sustituciones, 5 y 6. Sin embargo, si yo escojo el 1 acá, 2, me queda 3 y 4. Por lo tanto, obviamente debo contar de aquí hacia allá. Entonces, en posición 3 me quedó el metilo, ahí está, 3-metil. Y en posición 4 me quedó todo este grupo. ¿Y qué es eso? Es el terbutilo unido a través de un oxígeno, por lo tanto es el terbutoxi, que está en la posición 4. Ahora, ¿cómo los ordené? ¿Quién primero y quién después? No los ordeno por los números, sino que por el orden alfabético. Y en el orden alfabético el prefijo ter no compite, por lo tanto compitió la B con la M. Y ahí finalmente terminó de ordenarse el nombre. ¿Ok? Ok. ¿Qué pasa con los ácidos carboxílicos? Me parece que esta es la última función que vamos a ver hoy día. Los ácidos carboxílicos van a tener dos zonas donde yo voy a fijar mi atención. La primera es una zona que ustedes ya conocen, es donde se ubican los carbonos dobles enlace oxígeno, los grupos carbonilos, que es por ahí por la región de los 1000-1700. En este caso, aparece por ahí cercano a los 1700 como una señal generalmente aguda y muy intensa. Esa es el carbonilo del grupo ácido, esa parte, el carbonilo del grupo ácido, ¿ya? Aparece allí. Pero resulta que también ustedes ven que tiene un OH, y el OH se va a comportar parecido a un grupo hidroxilo de alcohol, en el sentido de tener una señal ancha e intensa, por ahí en la región también de los 3000, centrado por ahí por los 3400 centímetros a la menos 1. ¿Ya? Entonces, la región del ácido carboxílico, la señal del ácido carboxílico en la zona del hidroxilo se parece mucho a la señal del alcohol.
Por ende, ¿qué es lo que haría yo si tuviese dos espectros y tengo que comparar un espectro de alcohol con un espectro de ácido carboxílico? No me voy a preocupar mucho de mirar la zona del hidroxilo, porque los dos tienen hidroxilo y se parecen mucho a las bandas y aparecen en las zonas muy similares. ¿Cuál va a ser mi atención? Ir a mirar la zona del carbonilo, porque en el alcohol no voy a encontrar señal, mientras que en el ácido carboxílico sí voy a encontrar una señal. ¿Se dan cuenta más o menos cómo sirve saber qué señal es la que yo debo ir a buscar y en qué zona? Ahora alguien me dirá, en el alcohol de delante teníamos una señal, sí, la voy a recordar, teníamos una señal por ahí y teníamos una señal por ahí por los 1600. ¿Ya? Muy bien. Si tuviésemos que examinar el caso del alcohol anterior con este ácido carboxílico, incluso así yo me voy de cabeza a la zona de esa para buscar la diferencia. ¿Por qué? Porque el carbonilo aparece a unos valores de 1700, mientras que el doble enlace aparece a valores de por ahí por los 1600. Entonces, de todas formas, podemos tener diferencia en la zona de los carbonilos. En el caso del alcohol anterior, que se acuerdan ustedes que era así un alcohol. El alcohol tenía un doble enlace, ¿se acuerdan? De ese estoy hablando. Entonces, mirando la zona de los carbonilos, yo puedo diferenciar el alcohol anterior con este otro. Ahora, con mayor razón, si el alcohol no tiene ningún doble enlace, con mayor razón lo voy a diferenciar, porque en esa zona no voy a encontrar absolutamente nada. ¿Ya? Y los valores están acá. ¿Ya? Una banda ancha, muy ancha, como ustedes pueden ver ahí, entre los 3004 y 2400. Es decir, miren, llega a cubrir las señales de los carbonhidrógenos. Está por encima de las señales de carbonhidrógeno. Ahí abajo, si ustedes miran, si yo pudiese desglosar esto, yo encontraría esto, una banda ahí, ahí, otra banda acá, por ahí, ¿cierto? Y otra banda gorda por acá, más o menos. La suma de todo eso es lo que yo estoy viendo como resultado ahí, ¿ya? Entonces yo estoy viendo la señal de los carbonos hidrógenos, ¿cierto? Y la señal del OH, del estiramiento, todas señales de estiramiento. ¿Y cuál es la otra señal importante? Por los 1700, como le digo yo, una señal ancha aguda, que es la banda del carbonilo ácido. Todo eso debería yo poder visualizar, ¿no? Vamos a parar aquí, para no dejar la nomenclatura del ácido a la mitad, ¿ya? Vamos a parar en este caso. Entonces, me gustaría que repasaran ustedes sobre todo, yo diría que lo más, no complejo, pero lo que quiere más atención, pienso yo, que es las tres formas de nombrar los éteres que le enseñé. ¿Ya? Pienso que ustedes se van a dar cuenta cuándo se puede usar una y cuándo se puede usar otra. ¿Cuál es mi recomendación? Invente éteres y nómbrelo de las tres formas. De seguro que se van a dar cuenta que de pronto alguna de las estructuras que ustedes hagan no es posible nombrarla por alguna de las fórmulas. ¿Ya? Y ahí va a ir viendo las limitaciones de cada una de ellas. ¿Ya? Muy bien, chicos. Aquí vamos a parar. Entonces, namaste, nada y nada, nos estaríamos viendo mañana y partiríamos con la nomenclatura.